Y bueno, ya estamos acá en este sector que justamente es muy importante para toda la familia, para los papis en especial. Claro que sí, aquí en la revista Uptapi tenemos tu psicoencuentro y en este caso nos encontramos con la licenciada María Gabriela Rodríguez, que nos va a hablar de una temática demasiado importante para los papis más que todo. A veces pensaba que los niños, pues, en ese mundo que viven ahí donde no saben de maldad, no saben de malicia, pensamos que todo es felicidad, pero muchos pasan por casos de depresión y es lo que vamos a tocar el día de hoy. Licenciada, muy buenos días, bienvenida a la revista. Hola, Xiomara, feliz de estar aquí, ¿no? Como cada lunes en este... Psicoencuentro. Perdón, se me olvida el micrófono. Bueno, como cada lunes, pues feliz de estar en este espacio, en la revista, y así es, ¿no? Vamos a compartir el tema de la depresión en los niños, ¿no? Y es que muchas veces nosotros asociamos la depresión solo en los adultos, por el tema del estrés, las relaciones, ¿no? Los problemas económicos. Sin embargo, vamos a ver que también se puede presentar la depresión en los niños, ¿no? Ahí está, licenciada, comencemos con una pregunta así súper sencilla. ¿Qué es la depresión? Muy buena pregunta. Pues la depresión se caracteriza por un estado de ánimo, ¿no? Como que se siente cierta desesperanza, cierta pérdida de energía a la hora de enfrentar cualquier tipo de situaciones, ¿no? Es este estado de ánimo más apagado, ¿no? Y que interfiere en los proyectos de vida a un futuro o en tus proyectos también o objetivos a mediano, a corto plazo, y eso puede interferir en cómo te vinculas y te relacionas con los demás también. Sabiendo ya lo que es y cómo se puede ver la depresión, ¿cómo esto lo podemos notar en los niños? Dicen, los niños andan riendo, jugando, viven en un mundo donde quizás para ellos cualquiera pensaría que no sienten esta depresión, que no pueden llegar a sentir esa depresión. Incluso a veces los papás decimos, ay no, yo quisiera ser niño, porque no tienen preocupaciones, no tienen tristezas, angustias, todo es jugar para ellos, decimos, ¿no? Pero ellos también pueden llegar a sentir este problema. Así es, querida Xiomara, y es que, mira, la American Academy of Pediatrics en Estados Unidos publicaron estudios que muestran que el 60 y el 70% de los niños padecen de depresión y que la mayoría de estos niños no son atendidos de una manera correcta, oportuna, y esto puede desencadenar en problemas a nivel personal y a nivel social, por lo tanto, ¿no? ¿Por qué te menciono estos datos? Porque como bien tú dices, pues es difícil pensar o imaginar que un niño o un adolescente tenga depresión, porque partimos de esta idea de, pero ¿de qué le va a pasar? ¿Qué tan grave puede pasarle a mi hijo o a mi hija que le desencadene una depresión? Sin embargo, existen varios factores que pueden desencadenar una depresión, entre ellos una separación de pareja, algún duelo de por medio, ¿no? Ha fallecido algún abuelo, ha fallecido uno de sus padres, algún hermanito, o estar atravesando situaciones muy conflictivas de alto estrés. Y otra cosa que no tenemos que olvidar, querida Xiomara, es que nuestros hijos son espejos emocionales. Por lo tanto, ellos ven cómo nosotros estamos haciendo frente a ciertas situaciones de conflicto, y a través de ese ver y de estar presente y de contemplar el cómo sus padres o cómo los adultos resuelven ciertas situaciones de alta complejidad, pues ellos también encuentran sus recursos y enfrentan este tipo de situaciones complejas, ¿no? Que generan mucho sufrimiento. Exactamente. Yo, por ejemplo, notaba algo muy cierto. En el colegio, por ejemplo, cabe recalcar que hablamos la niñez a partir de qué edad hasta qué edad y adolescencia de qué edad hasta qué edad, licenciada. Bueno,
Son relativas las edades porque los estudios se van actualizando y claro, por ejemplo, el que más me llamó la atención últimamente fue el que leí y decía que la adolescencia, solo adolescencia, se podía alargar desde los 13, 12 años hasta incluso los 30 años. Esto nos alarma porque uno dice, wow, qué larga es la adolescencia y qué desafío tan grande para nosotros como papás acompañar este momento, ¿no? Es relativo. Sin embargo, según el desarrollo, ¿no?, humano, se supone que los niños, la infancia es de los 0 hasta los 6, 7 años, la niñez como tal ya es hasta los 12 años y de ahí hasta los 18, 19, pues la adolescencia, ¿no? Y le preguntaba esto, licenciada, ¿sabe por qué? Porque a veces tenemos niños, por ejemplo, no me pongo en el hipotético caso de mi niña, que a veces viene con sus problemas de niño a casa, ¿no? Y te dice, mamá, es que mi amiguita ya no quiere jugar conmigo, se ha ido con otro niño, o el famoso caso del bullying, por ejemplo, ¿no? Que en el colegio es muy común, lastimosamente, o sea, me lastiman o me están empujando, y a veces los niños, cuando no les damos, ¿cómo se dice?, esa facilidad para poder comunicarse con nosotros, se empiezan a reprimir, y esto puede conllevar a una depresión. Sí, justamente a esto que tú dices, ¿no?, nos lleva a mencionar cuáles son las señales que nos permiten detectar o nos deberían llamar la atención para pensar en una depresión, ¿no? Y una de las señales es justamente el cambio conductual que puede tener nuestros hijos, ¿no? No es lo mismo que un niño que ha estado todo el tiempo era activo, que siempre estaba preguntando, que le gustaba relacionarse con sus amigos, de repente tenga como esta sensación de quererse esconder, ¿no? De no querer hablar, de no querer relacionarse, de no querer comunicarse con los padres o con sus compañeros. Por lo tanto, deberíamos estar atentos siempre, ¿no? Otra cosa que nos puede llamar la atención es cómo se está relacionando incluso con su sueño y con la comida, ¿no? Si duerme mucho, si duerme poco, si está comiendo mucho, si está comiendo poco, o sea, son extremos, ¿no? Que como siempre decimos, todo en exceso hace daño, por lo tanto estos extremos nos tienen que llamar la atención. Si de repente tu hija pues comía normal, balanceado, dormía en sus horas, ¿no? Y de repente tú notas que te dice, ¿no? No tengo dificultades para dormir, o mami me está costando, o me sueño muy feo, o de repente ves que está comiendo más de lo normal, ¿no? Entonces son cosas que nos pueden llamar la atención y podríamos decir qué está pasando, ¿no? Licenciada, también para los papis, los niños quizás solamente de esa manera podríamos detectar la depresión. Por ejemplo, si vemos niños con esa capacidad para camuflarse, podría decir, su baja autoestima, los problemas que lleva internos, digamos, porque hay niños que demuestran mucha felicidad, pero por dentro no puede ser tan real. Una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que nuestro hijo puede estar sintiendo, ¿no? Sin embargo, siempre está relacionado, querida Xiomara, a las conductas que ellos demuestran, ¿no? No es lo mismo que esté comiendo en la mesa, riendo, haciendo chistes y de repente lo ves cerrado en su cuarto, distante, ¿no? Entonces siempre está relacionado con el tema de la conducta, ¿no? Cómo se desenvuelve en su entorno o con la familia, ¿no? Entonces son pequeñas señales, por eso es la diferencia. En cambio, en los adultos, la señal que prima es como que se distancia, no quiere hablar con nadie y de repente empieza a aislarse, ¿no? Con los niños nos dan señales pequeñas, pero que son de vital importancia para reconocer una depresión, ¿no? Vuelvo a insistir, ¿no? Esta observación que tenemos que tener con nuestros niños de cómo se están sintiendo y pensando respecto a todo lo que viven, ¿no? Se viene la época de colegio, ya prácticamente a pocas semanas de comenzar un nuevo inicio de clases. Los niños ya pues acostumbrados a estar en casa, a estar con los papás, la rutina de todos los días. ¿Será que el cambio de una rutina a volver al tiempo escolar puede causar también a principios de año generar tal vez una ansiedad o poder ingresar a esto de la depresión?
Mira, me alegra que me hagas esa pregunta porque muchas veces se tiende a confundir una emoción con un estado depresivo, Okay. ¿ya? Muchas veces uno dice, no, lo ven llorar al niño, no está deprimido mi hijo, porque incluso se ha llegado a trillar, bueno, como que a mal utilizar el término de depresión, o uno se pone a llorar y está preocupado y dice, ya estoy deprimido. Para estar deprimido, estar en un estado de depresión, hay un tiempo de un sentimiento permanente, ¿no? Que es el tema de sentirse triste, de sentir desesperanza, de sentir un vacío en tu vida. Y este tiempo suele ser prolongado. Por lo tanto, no es lo mismo que un niño sienta estos sentimientos o estas emociones en una semana a que se prolonguen por 3, 4 meses, ¿no? Entonces, el tiempo que puede experimentar cualquier persona tiene que ver, nos tenemos que dar cuenta para poder discriminar si es un estado de ánimo que puede ser fluctuante y normal ante una situación nueva que te tienes que readaptar a otra situación que te puede desencadenar una depresión, ¿no? Por lo tanto, el tiempo. Si tú ves que en una semana tu hija reniega, hace berrinches porque le está costando levantarse nuevamente, no es evidentemente una depresión. Pero si ves que le cuesta permanentemente durante 3, 4 meses, pues nos llama la atención, ¿no? Entonces el tiempo es importante. Este cambio que tú mencionas de hábitos y de rutina siempre nos va a generar incomodidad, desagrado, porque, o sea, los niños, hay un porcentaje, pero la mayoría es como que quiero dormir hasta tarde, quiero ver películas hasta tarde, y volver a estos hábitos rutinarios durante el periodo académico, pues siempre va a generar cierta resistencia, pero no está relacionado específicamente a una depresión. Algo que sí también como papás tenemos que tomar en cuenta, licenciada, es que, por ejemplo, yo vi un caso muy cercano de una compañera de colegio de la pequeña, ahí de la Bendición, que tenía, o sea, ella ya está, me imagino, ¿no?, que ha debido estar ya cursando un problema de depresión por bullying. Entonces, cada inicio de colegio era pues como que era como un trauma volver al inicio de clases. Porque me imagino en este caso que las niñas que le hacían bullying pues sabía que iban a estar en el colegio. Y los papás en su debido momento, le comento que no le prestaron la atención suficiente. Es como los papás, ¿no?, que decimos, ay no, pero o sea, va a pasar. No le tomamos la importancia necesaria. Entonces, para ella era como que un trauma. Y antes de inicio de clases le comento que la niña pues decidió fugarse. Y se escapó de casa porque no quería ingresar, y los papás obviamente pensaban que era un berrinche más de la hija, ¿no? Y resulta, me imagino que no, estaba pasando por un problema un problema más amplio. Vuelvo a insistir en la importancia de propiciar canales comunicacionales entre padres e hijos, ¿no? Esto que tú dices, o sea, en la pregunta está la respuesta, porque me dices, ella ya ha sido víctima de bullying y claro, era una tortura estar en el colegio y volver al colegio le generaba mucha ansiedad porque le suponía recapitular o volver a sentir todo lo que le toca vivir y enfrentar día a día, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ha habido conductas ya previas que los papás deberían quizás identificar o haberlos identificado, ¿no? Entonces, qué triste que a veces, y es real, que muchas veces se tenga que tomar decisiones muy extremas para que los papás despierten a la realidad, ¿no? Esto de escaparse o del tema del suicidio, ¿no? A mí me preocupa porque realmente en terapia veo cada vez más casos de niños o adolescentes en depresión por este sinsentido a la vida, ¿no? Entonces, esto es muy frecuente en terapia. Entonces, lo que me llama la atención es cómo los papás no encienden sus alarmas, ¿no? Si veo a mí, porque incluso confundimos, uno dice, no, pero es que está en la edad del burro, por lo tanto, no, si contesta es normal, si está irritable y jetón es normal, si se pone a llorar, ay, su labilidad emocional es normal, entonces ya se le va a pasar, ¿no? De ahí que insisto en que intentar propiciar canales de comunicación, pues pueden ser vitales para acompañar a nuestros niños y a nuestros jóvenes adolescentes en esta situación, ¿no?
Otra cosa que es vital es educar a nuestros hijos en la inteligencia emocional, porque eso nos genera barreras y blindadas, nos puede blindar ante el bullying, porque muchas veces estos niños que sufren bullying pues no son capaces de pedir ayuda, se sienten solos, se sienten que nadie les va a apoyar, que nadie les va a creer, y por lo tanto ahí radica la importancia de generar también familias con ambientes seguros donde tus hijos puedan hablar en libertad, con ausencia de juicio, que puedan compartir sus emociones, saber identificarlas y nombrarlas también, ¿no? Exactamente, licenciada. Justamente no sé si se acuerda, hubo un caso muy que llamó y que bueno, pues muchas personas pues se sintieron devastadas con la decisión que había tomado este pequeño, si más no me equivoco, de 8 o 10 años, donde estaba cursando una situación súper compleja, ¿no? Donde él dejó un video póstumo para la mamá y él tomó la triste decisión de suicidarse, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que a veces, como usted decía, el entorno puede influir mucho en los niños. Los papás, los abuelos, y a veces pensamos que ellos no sienten, no se dan cuenta, no nos escuchan, pero ellos realmente están captando tanta información que llega un momento en donde ellos pues ya no saben de otra manera que, ¿cómo se dice?, explayarse tal vez y poder comunicarse de la manera correcta. Bueno, nuestros hijos son como esponjitas, querida Xiomara, absorben todo, ¿no? Entonces depende de nosotros también como padres que queremos que ellos absorban, ¿no? Esto que te dices es muy común, el tema de que los padres de familia piensan que ya porque no entiende todavía, y así que nosotros estamos en nuestros conflictos, en nuestros problemas, y así que no les hacemos parte del problema y tendemos a aislarlos, ¿no? Cuando son situaciones difíciles. Te pongo un ejemplo, el tema de salud, ¿no? Cuando un papá o una mamá se enferma, lo último que quieren decirle es a su hijo, ¿no? No, su hijo no se da cuenta, no, él no quiero que se distraiga del colegio, porque primamos el hecho del rendimiento académico y pensamos que si está bien en el colegio todo está bien, pero en realidad no, ¿no? Hablamos de la dimensión emocional y racional, por lo tanto a veces lo racional no está en sintonía con lo emocional, o lo emocional está mucho más adelante y lo racional atrás. Entonces, claro, como papás el desafío es cómo me comunico con mi hijo desde este nivel emocional, desde el pensar, desde el sentir y desde cómo nuestro hijo está percibiendo esta situación compleja, ¿no? Esto del suicidio creo que fue en Oruro, ¿no? Y esta carta póstuma de este niño era relacionado estrictamente a las calificaciones, ¿no? El año pasado era que creo que iba a reprobar o algo así, ¿me equivoco? Ese es otro caso, es que el año pasado vivimos muchos casos, pero en este caso era el tema de la separación de los papás. Entonces, vuelvo, ¿no? O sea, qué importante es no aislar a nuestros hijos de los problemas, sino explicarles. Obviamente, adaptar esta comunicación al tipo de edad del niño, a su estado emocional del niño, ¿no? Pero explicarles ciertas situaciones. Porque a veces los padres, cuando están en una situación compleja como es el proceso de divorcio, de separación, no se dan cuenta de que sus hijos a veces, sin querer, los triangulizan a sus hijos y los hacen como parte del problema. Entonces ellos se sienten culpables. ¿Qué he hecho yo para que mis padres se separen, ¿no? Entonces tienden a distorsionar la realidad justamente porque son pequeños, no tienen la misma forma de pensar, de sentir y de hacer que de un adulto. Por lo tanto, el desafío de los papás es cómo acompañamos eso en nuestros hijos, ¿no? Y el no reflejar también, yo creo que es muy importante en el tema, hablando netamente de los papás, por ejemplo, que se han separado, no mezclar quizás el resentimiento, rabia, enojo que tienen entre papás con la crianza del niño, ¿no? Porque a veces hay muchas mamás que dicen, bueno, no, es que a su papá lo odio, lo detesto, nos hemos separado, me ha hecho esto, no lo vas a ver. Tu papá es malo, es esto, o sea, es lo peor, ¿no? Y empezamos a llenar una cabecita pequeñita llena de información negativa hacia el papá. Yo creo que ese es el más grande error que a veces cometemos cuando se da de por medio una separación.
Mira, yo siempre digo en terapia pareja y familia que una cosa es que tú seas pareja y otra cosa es que tú seas padre, ¿no? Y por lo tanto es importante que identificar eso, ¿no? O sea, ser conscientes de que mi vínculo como padre va a ser siempre, no puedo dejar de ser la esposa de, el esposo de, pero no puedo dejar de ser la madre de o el padre de. Y mi hijo no va a dejar de ser mi hijo solo porque yo ya no estoy con mi pareja. Entonces intentar cuidar ese vínculo desde de ser madre, desde el ser padre, pues va a ser siempre un eco en la vida futura e incluso en su impacto de construcción de personalidad de los niños, ¿no? Entonces tomar conciencia sobre esto es vital. Ahí está, licenciada. Ya vamos cerrando lo que es la entrevista, licenciada. Ahí, por favor, para toda la gente que nos está viendo, estamos abordando esta temática muy interesante, muy importante más que todo, que es la depresión. Tal vez ahí, para cerrar, lo más importante para poder detectar a tiempo problemas de depresión en los niños y adolescentes. Pues como papi y mami en la casa es importante que estemos despiertos a las pequeñas señales de nuestros hijos que nos puedan estar dando, ¿no? Si vemos que nuestro hijo de repente tiene un cambio conductual o de repente antes era muy activo en ciertas actividades, valga la redundancia, y pierde un desinterés en las mismas, pues nos tiene que llamar la atención, ¿no? Si vemos que nuestros hijos de repente empiezan a comer en exceso, o empiezan a dejar de comer o a dormir mucho o a dormir poco, estos extremos no son sanos. Por lo tanto, también les invito a ustedes, papás y mamás, que puedan cultivar en sus hijos ciertas actividades sanas, ¿no? Como tiempo en familia, como espacios recreativos donde prime la comunicación entre familia, donde prime el validar las emociones y los sentimientos de nuestros hijos y de nosotros mismos, porque no olvidemos que ellos son espejos de nosotros, ¿no? Entonces, cómo ellos se mueven, cómo ellos se desarrollan, pues simplemente es un trabajo de nosotros, ¿no? Escúchalos con amor, entiéndeles, compréndelos, para que ellos puedan sentirse libres de expresar contigo su pensar y su sentir. Ahí está, licenciada Gabriela, muchísimas gracias por la visita. La verdad es que a nosotros como papás, me incluyo bastante, es que le escuchamos, porque tenemos tanto que aprender. Hay papás jóvenes que, bueno, pues están ahí en esa etapa de aprendizaje. No hay un manual para ser papás, pero sí contamos con la presencia, por ejemplo, de usted, que es una psicóloga, que puede también ayudarnos a poder coadyuvar la difícil tarea también de ser papás.